Muy buen día para todos. Estamos aquí en un video tutorial acerca de un ejercicio sobre cálculo diferencial, sobre el tema razones afines, que lo podemos encontrar en el libro Cálculo de una variable de Denis Silv, el número 24. Entonces prosigamos con el video. El ejercicio dice: un diamante de béisbol es un cuadrado de 90 pies por lado. Un jugador golpea la pelota y corre hacia la primera base a una razón de 20 pies por segundo. El punto A nos pregunta: ¿a qué razón cambia la distancia del corredor a segunda base en el instante en el que el corredor está a 60 pies de home? El punto B nos dice: ¿a qué razón cambia la distancia del corredor a tercera base en ese mismo instante? Las dos preguntas ocurren en ese mismo instante. Ahí podemos ver más o menos un dibujo, una imagen sobre una cancha de béisbol. Tenemos el punto de salida, lo llamamos home. Tenemos la primera base, la cual está a 90 metros. Luego la segunda base, la tercera base y vuelve a home. Cada base está separada por 90 metros, formando un rombo. Vamos a continuación con la solución del punto A. Repetimos la pregunta: ¿a qué razón cambia la distancia del corredor a segunda base en el instante en el que el corredor está a 60 pies de home? ¿Qué quiere decir esto? Cuando el corredor lleva 60 metros recorrido desde home hasta la primera base, va a razón de 20 pies por segundo. ¿Sí? Entonces, va a razón de 20 pies por segundo, pero la distancia entre el corredor y la primera base va disminuyendo, por lo que esa razón es negativa. ¿Claros? Entonces, desde la posición del corredor, la posición de la primera base y la segunda base forman un triángulo rectángulo. Este es el punto clave del ejercicio. Sabemos que si el corredor lleva 60 metros recorridos, por tanto para 90 le quedan 30 metros por recorrer. Por lo tanto, el triángulo formado es de X, que vamos a llamar a X 30 metros, Y 90 metros, y la distancia del corredor a segunda base la hemos llamado S. La pregunta que nos hacen es: ¿a qué razón cambia la distancia del corredor con respecto a segunda base en ese momento? Entonces, desde ahí a segunda base se forma una línea, la que llamamos S. Esa es la pregunta: ¿a qué razón cambia en ese instante con respecto a la segunda base? Usando el teorema de Pitágoras, tenemos que S al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Reemplazando variables, tenemos que S es igual a raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 90 al cuadrado. Por tanto, resolviendo los cuadrados y la raíz, tenemos que S es igual a 30 raíz de 10. Esto lo podemos dejar por aquí a un lado y seguimos por acá. Como ya sabemos el valor de S, de la misma fórmula del teorema de Pitágoras derivamos. ¿Por qué derivamos? Porque nos dicen a qué razón cambia. Entonces la derivada es la razón de cambio. Debemos derivar esa fórmula, la del teorema de Pitágoras, para hallar ds en dt, o sea, la derivada del ds con respecto al tiempo.
Si derivamos esa fórmula nos queda, bajamos el exponente, le restamos 1. Nos queda 2s por la derivada interna. La derivada interna de s de t es igual a 60, que es 60. Es 2 por x. X ya habíamos quedado que era 30. Entonces 2 por 30 es 60 por la derivada interna de x. Y y, ¿por qué no derivamos y? Porque y es una constante, y es 90, y no va a cambiar. En ese momento solo cambian s y x. Y no está cambiando, y va a ser constante. Por lo tanto, no se deriva, la derivada es 0. Reemplazamos variables. 2 por s, que aquí es igual a s a 30 raíz de 10. Lo bajamos al denominador y también reemplazamos 60 por dx de t, que es dx de t menos 20. Menos 20 por 60 nos da menos 1200. Multiplicamos 2 por s, que nos da 60 raíz de 10. Dividimos 1200 entre 60, nos da menos 20. Nos queda menos 20 raíz de 10, que esto es igual a menos 2 raíz de 10. De esta forma, tenemos el resultado de nuestro primer punto. Como pueden ver, es bastante sencillo. Solo es derivar y despejar la variable que queremos encontrar. Bueno, proseguimos con el punto número 2. Es muy parecido al punto número 1, pero en este caso nos preguntan a qué razón cambia la distancia del corredor a tercera base. O sea, en ese mismo momento, pero con relación a la tercera base, ya no es a la segunda, sino a la tercera. Dibujamos aquí un poco el bosquejo de la interpretación de la cancha. Entonces, cuando él lleva 60 metros recorridos con respecto a la tercera base, ahí se forma una línea a la que vamos a llamar de igual forma S. Y también tenemos la línea constante de 90, a la cual vamos a llamar Y. Y a 60 lo vamos a llamar X. Utilizamos la misma técnica para el primer punto con el teorema de Pitágoras. Tenemos S al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Luego, reemplazando, tenemos que S es igual a raíz de 60 al cuadrado, que es X. En ese momento a X lo llamamos 60. Entonces, S es igual a raíz de 60 al cuadrado más 90 al cuadrado. Resolviendo, S es a 30 raíz de 13. Dejamos esto a un lado. Conociendo el valor de S, derivamos la fórmula del teorema de Pitágoras. Tenemos 2S, derivando 2S por la derivada interna de S en dt. Es igual a, bajamos el exponente de X, nos queda 2X por la derivada interna de X. De igual forma, Y, como es una constante, o sea 90 como es constante, su derivada es 0. Reemplazamos variables a S, a X y a dx de t. Pasamos 2S a dividir. Nos queda menos 2400 sobre 60 raíz de 13. Dividimos 2400 entre 60, nos da 40. 40 sobre raíz de 13. Recordemos que en este punto la derivada, la razón de cambio de X es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque en este momento, con relación al esquema, al triángulo, cuando el corredor sigue corriendo, pueden verlo en el triángulo, X va aumentando, porque el corredor se dirige a la primera base, por tanto X va aumentando. Si X va aumentando, la razón de cambio es positiva.